Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Growth y Vida. Muy buenas, Olga. Pues cumpliendo un sueño, ¿eh? Soy súper fan tuyo y estar aquí, la verdad, es un sueño. Oye, qué ilusión que me digas eso y me hace mucha ilusión también charlar contigo porque yo también estuve en tu podcast hace poquito, unos meses. Y bueno, además estuve en un podcast que grabé en inglés por primera vez, que nunca había hecho y fue muy chulo. Y nada, pero luego hablaremos un poco de eso. Y bueno, nosotros nos conocimos gracias a Twitter, ¿no? O la newsletter, ya no me acuerdo. Siempre Yo se creo me que fue olvidan como los Twitter. principios de las cosas. Vale, por Twitter. Pero bueno, ha sido un placer, ya nos hemos visto en persona y todo. Y bueno, como tienes mucho conocimiento de inteligencia artificial y real, no como otras cosas que luego hablaremos, pues quería que vinieses aquí a Growth y Vida a charlar. Así que nada, para quien no te conozca, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, pues me llamo Alejandro, Alejandro Pérez Pérez, podéis buscarme así igual más fácilmente. Pues yo soy físico, estudié física en París hace unos cuantos años ya. Y luego, pues a partir de ahí empecé como a desarrollar un poco el gusto por todo lo que es la ciencia de datos, los datos. No sé, eso me empezó a gustar y me pareció muy interesante. Y vi cómo eso se podía aplicar más allá. Empecé haciendo unas prácticas en un laboratorio, analizando datos bueno, en un caso muy concreto de nanomedicina y unas cosas muy, muy chulas. Y luego a partir de ahí vi que eso también se podía extrapolar a negocios, a ciertos, bueno, a muchos sectores, ¿no? Y entonces hice un máster de Big Data y Business Intelligence, me metí en el mundo del Business Intelligence, que para quien no lo sepa, viene a ser eso, meter como todos los datos de una empresa, de un sector o de unos productos, lo que sea, y hacer con colores muy guays, gráficas muy Hmm. chulas y que todo el mundo lo pueda entender fácilmente. Y a partir de Una ahí cosa, ¿y eres también, sí, experto en alguna herramienta? sí, O sea, sí, ¿en sí, sí. cuál? De hecho, casi solo sé usar una, o sea, esto que no lo oiga mucha gente, pero sí, sino principalmente en una que se llama Qlik, Qlik. Bueno, Qlik es la empresa, ¿no? Pero la herramienta principal ahora que se usa es ClickSense y es una herramienta eso de Business Intelligence bastante reconocida así mundialmente. Y nada, pues empecé además porque hace 4 años ya, cuando empecé a trabajar así en el sector privado, empecé a trabajar en Qlik directamente. Ah, Tuve ¿en mucha serio? suerte, sí, muy guay. Empecé en Madrid en Qlik como consultor junior y fui haciendo proyectos poco a poco, aprendiendo, al principio pues con compañeros que sabían más que yo y luego pues eso, poco a poco por mi cuenta y muy guay. Fue una muy buena oportunidad porque a partir de ahí ya como que me impulsé un poco y fui pues eso, progresando, aprendiendo a usar más Qlik y a día de hoy no trabajo en Qlik ya, aunque les guardo mucho cariño desde aquí a mucha gente. Trabajo en Fujitsu y bueno, es una compañía de muchas cosas y yo me dedico eso, con ClickSense hago cuadros de mando, hago gráficas, mezclo datos, los transformo, pues eso, en este caso concreto yo trabajo desde hace ya unos años en cajeros automáticos, los que dan dinero. Pues lo que hago básicamente es entender todo el funcionamiento del hardware, ¿no? Todos los datos que hay ahí, el intentar predecir incluso que se estropea uno concreto, intentar optimizar, por ejemplo, las rutas que hacen luego los técnicos arreglando, porque en concreto la compañía para la que trabajo lo que hace es, se encarga del mantenimiento de los cajeros. Entonces es muy útil intentar optimizar eso, ser eficiente. Bueno, pues eso, básicamente es ahí donde estoy. Y desde hace como un año o así, me empezó a interesar mucho más el mundo de la inteligencia artificial, porque claro, o sea, los datos son muy, muy guays, ¿no? Te dicen muchas cosas, pero esa parte de predecir el futuro tiene una cosa que me molaba. Y empecé pues eso, a conocer un poco, poco a poco, lo que es la inteligencia artificial y hace, pues sí, un año más o menos, apliqué para un máster que he ido haciendo todo este año, con mucha dificultad porque he tenido muchas cosas y demás, pero es un máster de inteligencia artificial para servicios públicos. Y eso, pues me he ido aprendiendo, pero bueno, si quieres lo hablamos poco a poco, que no quiero tampoco monopolizar Sí, tu sí, sí, podcast, sí. pero guay. No, no, no. Has contado un montón de cosas súper interesantes y me encantan este tipo de charlas porque luego descubres cosas que no sabía. O sea, que estoy descubriendo cosas que no sabía. Y una de ellas, primero, lo siento por ir muy atrás, pero dices que estudiaste en París Ujú. toda la carrera. ¿Y por Sí. qué te fuiste a París?
Esa es una muy buena pregunta. Y mis amigos y mi familia lo saben por qué, ¿no? O sea, fue una experiencia muy dura. Decidí ir a París un poco porque tuve la oportunidad. O sea, yo soy de León, que no lo he dicho, de una ciudad al norte de España, y estudié aquí y, bueno, pues en bachillerato que estudié tenía como una opción también de hacer cosas en francés y demás. Y un poco con eso, cuando acabé, pues eso, me enfrenté a la selectividad, tenía todo y en ese momento tenía la opción de también presentarme en Francia, a una universidad francesa. Y yo pues dije, bueno, pues voy a echar a las mejores, o lo que yo creía que era mejor, y eché para la Sorbona. Y nada, pues me acuerdo el día que, pues eso, que estaba como, no sé si era ya acabando la selectividad o algo así, recibo una carta de que me aceptan en la Sorbona de París para estudiar allí. Y dije, voy. O sea, no sé, no me lo pensé mucho y empecé como a mirar y demás y estuve allí viviendo 3 años. Fui allí a estudiar la carrera y, como digo, una experiencia súper dura. No sé si volvería a hacerlo. O sea, creo que todo ayuda y ha sido una experiencia de la que he aprendido mucho, ¿no? Pero también fue una experiencia muy, muy dura ir con 18 años allí, una ciudad muy grande, muy hostil. No sé, muy guay. O sea, al final guardo amigos, guardo muy buenas experiencias, pero fue muy duro, fue una experiencia muy compleja. Hombre, es heavy. Encima el francés es un idioma complicado de escribir. O sea, a ver, yo sé un poco del cole y tal, y no es fácil tampoco. O sea, que flipo. ¿Y dónde vivías? A mí me encanta París. Pues yo vivía al principio en el norte, justo en la périphérique, ¿no? No sé si, Ujú. bueno, conoces un poco, ¿no? Que hay como una ronda, ¿no? Sí, una Sí. carretera alrededor. Pues justo vivía como al lado de la périphérique. Porque claro, París realmente es muy pequeño. O sea, lo que es la ciudad de París, es súper pequeño. Lo que pasa que todo el área alrededor es súper grande. Entonces vivía justo, pues, en la calle que acababa París y empezaba el siguiente pueblo. Y allí viví unos Ujú. meses. Y luego me tuve que cambiar así muy de golpe. Tuve una experiencia muy rara con los caseros que tenía allí, bueno, un lío muy, muy, muy fastidiado. Y al final me tuve que cambiar y bueno, ya por suerte una vez estás allí es más fácil siempre encontrar. Y encontré una residencia de estudiantes en el sur de París, fuera de París, pero al final me quedé allí todos los años. Un sitio que se llama Fontenay-aux. Bueno, mm, si quieres te lo paso cómo se No. escribe, No. pero vamos, que está como al sur de París y lo bueno es que, aunque no estaba en París mismo, vivía justo al lado del tren, del cercanías, digamos. Literal al lado, ¿eh? Era como un minuto de mi cama casi llegaba al cercanías. Era súper práctico eso y era un cercanías que, bueno, funcionaba muy mal y sigue funcionando muy mal, pero cuando no se estropeaba, en unos 20 minutos o así llegaba al centro de París. Así que, bueno, era práctico. Mm, Ujú. Qué guay. O sea, bueno, porque al final la Sorbona está en el centro, ¿no? sí, O sea, en sí. centro, centro. Centro, Bueno, hay centro, como al lado de varias, Notre ¿no? Dame. Claro, es que la Sí. Sorbona también es una cosa que como que ha ido, o sea, se separan, se han juntado muchas veces. O sea, la Sorbona es como, pues no sabría decirte cuántas universidades juntas. O sea, yo al principio yo empecé estudiando en la Université de Pierre et Marie Curie, ¿no? De Pierre y Marie Curie. Pero ahora, por ejemplo, es la Sorbona sola, porque es que cuando estudié era como parte del conglomerado Sorbona o algo así, se podría traducir al español. Luego se han vuelto a fusionar, bueno, en fin, pero viene a ser como la Facultad de Ciencias de la Sorbona, realmente. Ujú. Y, o sea, la experiencia fue dura, pero ¿crees que a nivel profesional luego se te ha valorado más por haber estudiado una carrera allí? Yo quiero pensar que sí, la verdad. No, yo Te ha creo que sí. servido para algo. Sí. Yo creo que, a ver, honestamente, yo creo que sí. Y también porque, quieras que no, yo creo que maduré muchísimo ese tiempo y eso me lo llevo también, ¿no? Pero yo creo que sí, al final no deja de ser una aventura, ¿no? Una experiencia, un emprendimiento casi vital, ¿no? Y yo creo que eso sí que se reconoce, a pesar de que hay veces que como que también eh, creo que a veces cuesta, ¿no? Yo pienso en un trabajo, como que me pasa a veces que igual, yo qué sé, las personas con las que trabajo no lo saben, no tienen por qué saberlo. Entonces, quiero decir, que tampoco es que me afecte especialmente mi trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que es una experiencia que tengo y yo creo que algo sí que aporta. Aunque sea a nivel, ya te digo, del día a día, de mi forma de Claro. entender las cosas. O currículum, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veo una persona de España que ha estudiado 3 años en París y no sé, como que ya destaca diferente, ¿no? O sea, ya es como un añadido.
Puede yo ser. Por creo, lo ¿eh? menos en el primer, ¿no? El primer así flash, igual sí. Eso sí, sí. Ujú. Qué guay. Y entonces ya acabas ahí y ya directamente entras en Click. No. Ah. Estuve, bueno, es que yo empecé estudiando física y matemáticas. Lo que pasa que eso llegó a un punto que era imposible. O sea, también es que yo empecé fuerte. Y entonces, eso siempre ha sido una cosa que tengo ahí como en mí, ¿no? Porque hice 2 años de matemáticas. En la teoría me quedaba uno cuando acabé física, porque allí las carreras son de 3 años. Entonces, como que me quedaba uno y dije, pues me voy a hacer un Erasmus a España, porque también quería vivir un poco la experiencia de España. O sea, Claro. siempre ha sido algo, ha sido un poco raro, ¿eh? Hacer Erasmus un a Erasmus. España. Sí. Y sí, no, la verdad que había mucho cachondeo, sí. Y me fui a hacerlo a Barcelona. Además, ese, lo que te conté, esa experiencia del laboratorio ese de nanomedicina, la había hecho en Barcelona, que había ido un verano, me había encantado la experiencia, la gente, no sé, me había sentido muy bien y quería ya hacer como un año allí. Y nada, pues fui para allá, estuve un año, pero es que me costaba mucho, quiero decir, aprobé varias asignaturas, pero no sé, siempre como que lo he tenido ahí y al final tampoco acabé el año en Barcelona. Entonces ya como que me planteé el decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo eternamente estudiando, haciendo asignaturas y demás? ¿O qué? Y nada, pues lo que hice fue después de entonces irme a León. Estuve un tiempo en León sacándomelo a distancia, intentándomelo sacar a distancia las asignaturas que me quedaban, pero seguía sin avanzar. O sea, la verdad que eso ha sido una cosa que cuesta. O sea, que a veces pienso y digo, joder, ojalá si tuviera tiempo y energía, a día de hoy estoy a 3 asignaturas de acabar la carrera de matemáticas. Pero luego también ha llegado el punto de decir, es que también mentalmente llega a un punto de agobio y de, no sé, de frustración, de que no era capaz de acabarlo nunca, ¿no? Y que decía, mira, pues igual en otro momento. Y no descarto en algún momento de hacerlo. Pero también, pues eso, me pedía avanzar, ¿no? Mm. Que tenías la espinita y... Pero bueno, algún día, hombre, si ya te has metido encima lo de inteligencia artificial, pues ya ahora lo veo más complicado, pero sí, en algún momento lo acabarás haciendo, yo creo. Sí, yo me veo con 60 y pico años, ya viejo, jubilado, tranquilo y demás con tiempo, e igual ahí sí. Pero lo cierto es que tampoco lo necesito así laboralmente, ¿no? O sea, prefiero seguir progresando y ya en algún momento lo retomaré, pero con calma. Desde otra óptica igual también. Hmm. Pues sí. Y entonces, decides, ¿en qué momento decides que tu carrera va a ir por el mundo de los datos? Porque es algo que tampoco es tan popular, ¿no? José, mi chico, también se dedica a eso y fue un poco de casualidad de entrar en una empresa que hacían eso y empezó y llegó ahí, pero tampoco es una cosa que te enseñen desde la universidad, ¿no? Al menos hace 5 o 6 años. No, no, totalmente, totalmente. Pues mira, yo creo que digamos que fue como a mitad de la carrera, ¿eh? En torno a segundo de carrera o así. Empecé como... tuve alguna asignatura de programación y me moló, me gustó la idea de poder hacer cosas, no sé, de programar, ¿no? Y sí que es cierto que la mayoría de mis compañeros que estudiaron física, casi todos se fueron al mundo de la investigación, bastante así como directamente. Y yo, pues claro, me pasó dos cosas a la vez. Una, que viví las experiencias de investigación en España y como yo quería vivir en España, o mayoritariamente en España, digamos así, o mi base que fuera allí, porque me di cuenta estando fuera que me gustaba mucho la cultura española y la gente y la vida aquí, pues me veía que la investigación en España no está suficientemente bien valorada, ni profesionalmente, ni económicamente, ¿no? Por desgracia. Y se juntó eso con Hmm. que también empecé a programar, vi que me gustaba y tuve varias experiencias. Hice, pues eso, las prácticas esas que te conté y en otro sitio también bueno, en Wolfram Research Europe, que son los que hacen un software que se llama Matemática y que también tiene cosas de inteligencia artificial y demás, que igual a alguien le suena Wolfram Alpha, que bueno, es como para hacer matemáticas con inteligencia artificial, ¿vale? Muy, muy fácil. Y la cosa es eso, que tuve varias experiencias que me hicieron como ver que me gustaba eso. Enfoqué incluso mis TFGs, pero yo tampoco, no lo tenía muy claro, o sea, te quiero decir, no lo he tenido como muy claro y te diría ahora que, qué sé, que también me gustaría evolucionar y ir viendo cosas, ¿no? Pero vi que eso, en mis TFGs, porque hice dos, porque ya tengo los dos,
Uno, lo que hice fue con unos compañeros, porque allí es como que en Francia pues hay un grupo también, o sea, cosa que me parece hasta un punto guay. Pues hice uno que era también eso, como de analizar unos movimientos de unas moléculas y unas cosas que estuvimos haciendo, y yo me encargué de todo el tratamiento de datos, toda esa parte, ¿no? Y porque me gustaba. Luego, el otro que hice fue una especie de predicción, ¿no? Bueno, usamos un péndulo de Foucault, que es un péndulo gigante de 20 y pico metros que construimos ahí en unas escaleras de caracol de la universidad. Y yo, pues con todos los datos que sacamos de ese experimento, fui yo el que me encargué de modelizar, crear una historia que, bueno, a día de hoy es muy simple para mí, ¿no? Si lo pienso, Mm. Sí, pero pero no en sé, ese me momento molaba. no lo era, claro. Eso es. Entonces, como que no ha sido como un día que me he levantado y he dicho, me gusta esto. Ha sido como que poco a poco veía que eso me gustaba y era una salida también pragmática, funcional, o sea, que me iba a ir bien. Mm. Hmm. Y luego es verdad que tiene mucho sentido el mundo de los datos, de predicción de datos con la inteligencia artificial. Es verdad que nosotros yo cuando estaba en Binext, me acuerdo que sí que había modelos para investigar o ver qué usuario iba a dejar de utilizar la tarjeta en función de su comportamiento. Entonces, en realidad, todo eso no está tan alejado de la inteligencia artificial, que es un poco modelos predictivos, ¿no? ¿O cómo se relaciona? Sí. A ver, tampoco soy yo aquí igual la persona que más sabe y si alguien sabe más, que te lo diga y ampliamos y perfecto, ¿no? Pero yo un poco como yo lo entiendo es que inteligencia artificial es como una especie de paradigma, ¿no? Como quien dice marketing. O sea, Ujú. ¿cuántos tipos de marketing hay? O no sé, o que dice, hay muchas cosas dentro del marketing. Pues yo creo que esto es un poco así. Y claro, dentro de ese paradigma hay como varios modelos, funciones, no sé. Uno de ellos, lo que dices tú, la predicción, que ya existía de hace muchos años, a los mapas estos meteorológicos que te predicen el tiempo que va a hacer igual, no sé, a lo largo de una semana, viene a ser eso. O sea, ya lo que hacemos es, con datos del pasado, se entiende como una cierta tendencia y se puede predecir a través de unas variables y demás qué es lo que va a pasar. Lo que decías tú de las tarjetas, bueno, o sea, yo creo que es fácil, ¿no? Más o menos, ¿no? Entenderlo. ¿Qué pasa? Que en los últimos meses, realmente que no, que parece que llevamos mucho más, pero en los últimos meses lo que ha pegado muy fuerte es un tipo concreto de herramientas de generación de contenido con inteligencia artificial. Especialmente, pues bueno, ChatGPT, que todos conoceremos, o muchas otras, ¿no? Pero la gracia es que lo hacen muy bien, ¿no? Pero viene a ser lo mismo. O sea, la teoría viene a ser lo mismo. Es como con cosas hechas del pasado, predecir el futuro, ¿no? Entonces, si yo tengo, vamos a decir, todo el conocimiento de Internet, Wikipedia, Twitter, no sé, todo lo que hay, pues igual o sea, hablo yo, bueno, un modelo de inteligencia artificial sabe perfectamente qué frase ponerte para decirte X cosa o cómo predecir la siguiente palabra que viene después de otra. Entonces, así es como, por ejemplo, ChatGPT funciona. Predice como, a través de lo que tú le dices, predice cuál va a ser la mejor respuesta entre todas las millones de cosas que ha aprendido de libros, de blogs de personas, de Wikipedia, de Twitter, no sé, imagina, ¿no? Y digamos que viene a ser un poco eso. Juega siempre con esa predicción, con datos, y por eso va todo muy ligado, yo creo. Ujú. Y a día de hoy, por ejemplo, por meternos un poco en lo de ChatGPT, que yo creo que la mayoría de gente lo conocerá, eh, ¿para qué lo utilizas tú, por ejemplo? Por irnos a un caso así concreto de una persona. Hmm. Yo lo utilizo mucho. A mí porque soy muy friki de estas cosas. Bueno, ya. Y pues mira, lo utilizo a veces para preguntarle cosas, ya bien te digo, llega un punto que también porque quiero probarlo, ¿no? O sea, que es algo nuevo, es el juguete nuevo, ¿no? Pero yo qué sé, desde preguntarle, mira, me ha pasado esto, pues el otro día me sale un olor de no sé qué cañería en casa, tal, ¿por qué crees que es? Bueno, pues te hace como una conversación y es como una especie de consultor de cosas que igual no sabes y ayuda. Que, a ver, evidentemente, siempre va a ser mejor que un técnico igual venga o que una persona que sepa lo haga, pero a veces quieres tener como una primera versión y tal, y guay. Para eso lo uso mucho. Pero también O a sea, lo nivel de... usas, espera, espera, espera. Te lo O sea, juro, lo usas para cosas de casa. te lo Claro, yo juro, digo, bueno, lo utilizará para cosas de datos. No, no, lo utilizas también. para... Pero te lo juro, no, no, te lo juro. Y es súper útil, ¿eh? Pero incluso de preguntarle, pues no sé, yo qué sé, se me ha pegado la sartén, ¿me puedes dar trucos para esto? Y te dice cosas, pero claro, la gracia es que eso, a ver, eso está en Google, ¿no?
Pero luego le puedes decir, es que mi sartén es de este tipo y funciona así y me ha pasado esto y he usado esto y no funciona tal. Y dice, pues entonces, pues prueba a hacer esto, porque sabe, ¿no? De su experiencia, cosas que evidentemente en Internet es muy difícil de buscar, al final con exactamente lo que tú quieres, ¿no? O sea, eso sí lo Ujú. uso. Pero bueno, evidentemente eso es un poco de chiste, ¿no? Sí. A nivel un poco más serio, lo uso mucho. Lo uso mucho, por ejemplo, pues para escribir cosas. O sea, yo ya, a mí personalmente escribir, a ver, escribir me gusta, ¿vale? No, no voy a negarlo, me gusta hacer cosas, tal, pero hay veces que hay que ser prácticos en la vida. A mí me gusta agilizar y cuando puedes, pues para adelante, ¿no? Y a veces, pues yo qué sé, tienes que pues escribir igual, imagínate, un texto largo, pero en cualquier contexto, a nivel laboral, igual tienes que hacer una descripción Sí, o de la descripción nuestras del podcast, cosas, por ejemplo. o a nivel de contenido, Mm. eso, descripción del podcast, a eso lo uso siempre, ¿vale? Y lo siento, lo uso mucho y ojalá lo usara más. Pero, por ejemplo, yo lo que hago, venga, vamos a decirlo, a nivel de contenido igual es más fácil. Cuando hago entrevistas, como por ejemplo la tuya, pues yo le cuento a ChatGPT, le digo que me asista como que es un experto en producción de podcast, ¿vale? Se lo digo algo así. Y entonces le digo que voy a entrevistar a una persona para un podcast que se llama The AI Coffee Podcast, que habla sobre contenido de inteligencia artificial, que hablo, pues eso, con profesionales que lo quieren aplicar, lo están aplicando, personas, bueno, en fin, ¿no? Un poco, pues eso. Y le cuento un poco como lo que es, ¿no? Y luego le hablo, pues en este caso, de ti. Voy a entrevistar a una chica que se llama Olga, que hace esto, otro, esto, bueno, en fin. Y le digo, ¿me puedes dar 10 propuestas de preguntas que crees que pueden estar bien? Me los da. No uso esas preguntas así, copiar, pegar, ¿no? Porque hay veces que son preguntas rarísimas, ¿no? Claro, porque no te conoce, quiero decir, porque no conoce realmente Claro. a la persona. Conoce a través de mis palabras y de lo que se cree que es. Y a veces están muy sesgadas o son raras, ¿no? Pero claro, a veces te dan ideas brillantes, ¿no? Y dices, ostras, qué buena idea esto, o tal. O a veces las mezclo, las reordeno, bueno, y me sirve muchísimo para esa fase un poco de creación o de reflexión. Y luego, ¿qué es lo que hago? Pues como luego yo uso, pues eso, pongo todas las preguntas que os voy haciendo en un Notion, ¿no? O sea, voy haciéndome una esquemita y luego pues hago del revés. Le digo que es lo mismo, un experto, que sea un experto en producción de podcast y tal, o a veces le digo que sea periodista. Voy probando, ¿no? Digo, voy a probar a ver. O sea, tú le Y pones siempre el sombrero de, oye, sí, hoy eres lo que sea. sí, te lo juro. Mm. Es que eso he descubierto que ayuda un montón. Decirle, hola, eres experto en marketing, ¿no? Hola, eres experto en podcast, o eres tal, porque se pone como en esa situación. Sí, sí, sí. Sí, Mm. y entonces le copio todo el listado de preguntas, ¿vale? Que muchas veces tampoco hago al 100%, o sea, al final surge, ¿no? Es más espontáneo y tal, pero sí que es verdad que marca como una línea de lo que he ido hablando y lo que hemos ido hablando, ¿no? Pues lo copio tal cual y le digo, hazme una descripción de un podcast de estas preguntas, y me lo hace. Que evidentemente, yo a veces luego resumo, a veces también te digo, no doy con la tecla porque a veces me hace una descripción de 3 millones de párrafos y digo, pero esto tampoco, ¿no? O me Mm. la hace muy rara, digo, bueno, no. Que luego le puedes corregir, que es lo bueno. Y dices, ¿me la puedes hacer más corta? O ¿me la puedes hacer más graciosa? O me la puedes hacer, yo qué Mm. sé, vas probando, ¿no? Y eso pues lo copio y lo pego. ¿Y por qué lo hago así? Porque es que es un infierno, tú lo sabes, hacer podcast, esa parte es un infierno de perder el tiempo. Ya. Saber, evidentemente, yo soy consciente de que si lo haces tú con cariño, con todo tu tiempo, igual posicionas mejor para muchos algoritmos, esas cosas. Vale, lo entiendo. Pero yo creo que el valor que aporto yo como creador de contenido está en la conversación, en, ¿no? la energía que haya ahí, en lo que se hable, en buscar la persona, que decir, eso creo que aporta mucho. Y en sí mismo luego la descripción. Yo personalmente la mitad de los podcasts que escucho no leo la descripción. Yo eh, casi nunca. Es raro que me la lea. O sea, es Total. raro nivel. Muy pocas ocasiones me he leído la descripción. Claro. No Entonces aporta. sí que es verdad que no aporta, pero es necesario hacerlo. Entonces Mm. digo, bueno, pues no me sale a cuenta y lo uso. Entonces sí que lo uso como esa perspectiva, ¿no? Pero sí que también me gusta mucho experimentar con él, ¿eh? O sea, ahora que estoy haciendo el trabajo final de máster, pues he hecho unas entrevistas como para el proyecto que estoy haciendo, ¿no? Como bueno, validando unas cosas. Y yo me he ido tomando notas, ¿vale? De las preguntas. O sea, eso lo he hecho todo 100%, o sea, lo he hecho yo. Pero Mm. luego he ido haciendo notas de lo que me ha hecho cada persona, ¿vale? Y claro,
Pues primero que yo hice las entrevistas en español y mi trabajo tiene que ser en inglés. Bueno, eso, sumado a que yo tomé notas solo, pues dije, voy a probar a pasarle la pregunta con las dos respuestas y decirle que me lo ponga en una tabla, ordenado, y que las notas que yo he tomado, que me lo estructure como que fuera una respuesta de verdad. Y que además me lo haga en inglés. Ujú. Pues me lo ha hecho. Y tengo ahora, para el trabajo, así, fácilmente, lo que yo tenía unas notas así como muy guarras en un Word, lo tengo todo en una tabla, súper bien, estructurado, traducido. Digo, uf, genial. Y al final, tampoco, o sea, yo creo que lo importante es eso, que al final se inventa cosas. Hay que tener cuidado, hay que vigilar y sabiéndolo utilizar es muy potente, ¿no? Pero evidentemente, quiero decir, lo que ha dicho esa persona, evidentemente no es igual. Pero es que luego lo pienso y digo, a ver, yo tampoco la he grabado. Si lo hubiera grabado, se puede igual transcribir, pero yo de mis notas y luego la voy a reinterpretar, al final es como lo mismo, ¿no? O sea, pasa que en vez de hacerlo yo, perder tiempo, energía y demás, lo hace eso y además lo traduce, al final, quiero decir, muy rápido y muy bien y muy ordenado en una tablita que me copia un Excel y ala, ya lo tengo para todo. Mm. Ujú. Sí, a mí me gusta. Es verdad que todavía no me he acostumbrado a utilizarlo en el día a día, pero cada vez tiendo un poco más a usarlo y, por ejemplo, también para hacerme los menús de la semana, sí que le digo, oye, hazme un menú en formato tabla, desayuno, comida y cena, y lo quiero sano, con proteína, y te hace todo el menú y dices, no tengo que pensarlo. O sea, en ese sentido, por ejemplo, una cosa así, caso de uso de casa, funciona bien. Y tengo una pregunta. Tú en ChatGPT tienes como, también por si acaso alguien no lo ha usado, tú tienes como, vas creando como conversaciones con él, como si fuese un chatbot normal. ¿Crees que es como que tiene diferentes personalidades? O sea, si yo en mi chat de los menús hablo con él, sabe más sobre los menús y sobre mí que, por ejemplo, en otro chat que tengo sobre el podcast de hazme un resumen de este podcast. O sea, ¿son como dos personas diferentes? Sí, sí, eso es lo guay. Y de hecho tú lo puedes forzar a que tenga su personalidad y bueno, o sea, eso está estupendo. Yo, de hecho, es algo que me gustaría profundizar más, o sea, es como algo que me parece súper interesante, ¿no? Y sí que le puedes dar esa personalidad, porque claro, o sea, además, que decir, hablamos de ChatGPT puro, ¿eh? Básico. Tú le puedes, al irle diciendo cosas, tú le puedes decir, hola, lo que decía yo, ¿no? Eres un experto en marketing. Pues bueno, tú le puedes decir, hola, eres experto en psicología. ¿Vas a hablar conmigo cuando tenga algún problema o cuando me sienta solo o triste? Y le vas explicando. Y claro, por ejemplo, ¿no? En un caso así, pues todo lo que tú le das lo aprende sobre ti. Entonces, claro, tu respuesta, o sea, todas las respuestas que te va dando es sobre toda la conversación que ya ha tenido antes también. Y eso está Claro. genial porque si tú has tenido un problema, no sé, ¿no? De que tenías X miedo o X situación hace 2 meses, igual te puede decir, mira, sí, como me hablaste la otra vez, te pasó esto y tal, y como que se refiere a eso y es muy fuerte y mola. Pero es que ya no solo eso, sino además hay una cosa muy molona que de verdad me gustaría probar pronto, que es lo que se llaman los embeddings y el fine-tuning, que es con el modelo de OpenAI, por ejemplo, pues que es el ChatGPT, ¿vale? El modelo, digamos, vamos a llamarlo el motor, ¿vale? De todo eso. Tú luego le puedes meter como una base de datos tuya o de tu empresa, de tu negocio, lo que sea, y lo puedes reentrenar y puedes saber cosas que no sabe un ChatGPT. O sea, tú le puedes, no sé, imagínate que tú como creadora de contenido decides transcribir todos tus podcasts y dárselos a ese ChatGPT tuyo concreto y tienes una versión de un ChatGPT que conoce todas las conversaciones que has tenido con todas las personas que han venido al podcast. Entonces tienes una base de conocimiento brutal, ¿no? Y eso se puede Qué aplicar fuerte. en muchísimos sectores, pues no sé, imagínate en el sector legal, ¿no? Contratos que tenga, yo qué sé, una empresa o algo, tú les puedes alimentar, entonces sabe todo. O sea, y es algo que además lo puedes hacer de tal manera que esos datos son privados por diseño, que están securizados en tu nube o en tu donde lo tengas, y puedes hacer, pues eso, al final como un chat GPT tuyo. Y a mí eso es algo súper nuevo, ¿eh? Quiero decir, que está todavía creciendo, experimentándose y tal, pues es algo que me parece ya una revolución cuando llegue. Hmm. Y por ejemplo, estás diciendo eso, se me viene a la cabeza, por ejemplo, con Notion. Tú todo lo que tienes documentado en Notion también se podría hacer algo así, ¿no? Porque Claro. tú en Notion puedes tener también tus proyectos, no sé, todo. Claro.
Es que exactamente, o sea, la idea sería eso. Entiendo que, a ver, yo no sé si Notion cuando, o sea, ahora ha puesto lo de la inteligencia artificial, no sé si también irá por esa vía, pero incluso fuera de Notion, quiero decir, si tienes todo en Notion, seguro que hay alguna forma, y si no se crea, de conectar ese contenido, ese conocimiento que tienes a tu motor de chat GPT de turno, ¿vale? Que puede ser eso, puede ser el de Google o el que sea, ¿no? Pero digamos que, para que nos entendamos así muy simple, ChatGPT o esos modelos de generación de lenguaje son cotorras que saben hablar muy bien, muy, muy bien, expertos en hablar. Claro, si además le Ujú. juntas a tu conocimiento, saben hablar muy bien sobre tu conocimiento, con lo cual es brutal esa combinación y en cualquier sector, vamos, yo creo que es algo que va a ser muy fuerte pronto. Ya, es que a mí me peta la cabeza con estas cosas. Y has dicho una cosa también muy interesante, que has dicho que tú puedes hacer que ChatGPT sea como un psicólogo para ti y también puede ser muchas cosas. Y entonces quería preguntarte, porque hay un miedo generalizado, sobre todo en Twitter, o un mensaje que se repite de ChatGPT te va a quitar el trabajo. ¿Crees que ChatGPT va a eliminar trabajos de verdad? Yo creo que sí. O sea, sería absurdo negarlo, ¿no? Pero como cualquier tecnología que ha llegado, ¿no? Al final, no sé, cuando llegó Excel, muchos contables perdieron el trabajo. ¿Es bueno eso? ¿Es malo? Depende cómo se haga, cómo se transforme y todo, ¿no? Pero pues, a día de hoy yo creo que es mucho mejor, ¿no? Si pensamos en el Excel, algo muy simple, ¿no? Pues tiene más sentido que haya Excel, ¿no? Y no personas a mano contando con una calculadora o, bueno, o ya haciendo cuentas, ¿no? O sea, tiene más sentido, es más útil y funciona mejor. Pero claro, el problema yo creo de lo que está pasando ahora es que está siendo muy, muy rápido, muy rápido. En cosa de meses está habiendo unas transformaciones brutales que no nos está dando tiempo a seguir y que evidentemente, pues eso, va a hacer probablemente que haya problemas de, pues eso, laborales, por supuesto, pero más que nada por la rapidez de cómo va avanzando todo y de que creo que no estamos suficientemente concienciados de irnos adaptando, probando y no sé, también quedamos muy rápidos. Soy el primero, ¿no? Vamos de un lado para otro y sí, pero estoy seguro de que sí. Pero es que no tiene por qué ser malo, ¿eh? O sea, al final va a ser malo para algunas personas y no nos podemos engañar, pero a nivel global, para mí creo que va a ser un avance muy bueno, porque al final muchos trabajos que son así como muy autómatas, muy rutinarios, van a automatizarse, ¿no? Y son los, es decir, muchos, y ya se están haciendo y se seguirán haciendo. Y en parte tiene su sentido, porque una persona humana, donde igual aporta valores en la creatividad, en la conexión entre personas, ahí está el valor, yo creo, ¿no? Entonces, desde yo que sé, cajero o cajera de supermercado, que igual se ve sustituido su puesto por un robot o una inteligencia artificial o lo que sea, si luego esa persona sigue trabajando en la tienda y sigue igual en un puesto de hablar con las personas, buscar las necesidades que tienen, acompañar a la compra, pues creo que es beneficioso para el cliente, para la persona, para la tienda, el comercio, etcétera, y creo que ahí ganamos todos, ¿no? Entonces yo creo que ahí eso sería como lo genial, ¿no? El automatizar el trabajo para humanizar nuestra vida, ¿no? Esa es una frase que he oído por ahí alguna vez o algo parecido y a mí me parece guay. Y creo que eso sería el camino que deberíamos de tomar, ¿no? Como sociedad. Ahora, evidentemente, eso es muy utópico y, bueno, desde el infierno a la utopía nos quedaremos en un gris y espero que sea cuanto mejor, vamos, mejor para todos, ¿no? Evidentemente. Mm. Sí, por ejemplo, yo tampoco sé qué trabajos se puede cargar la inteligencia artificial, pero intuyo, por ejemplo, cuando estuve en lo del Parlamento Europeo, allí había gente que hablaba 100.000 idiomas, o sea, había gente de Alemania, gente de todos los países, y todas las traducciones las hacían personas. Y yo pensé, en tiempo real, y yo pensé, es que en realidad eso 100% lo podría hacer una IA, ¿no? Hmm. Me dio cosa preguntarlo, porque tampoco es en plan, no, es que aquí te puedes cargar a, yo qué sé, 150 traductores, fácil. Claro, a ver, también yo creo que traductores y de todo seguirá habiendo, evidentemente, ¿no? Pero claro, yo creo que ahí es donde tenemos que ver. ¿Es suficientemente bueno lo que haga una inteligencia artificial como para que te valga? Pues como lo que decía yo del podcast, ¿no? De las descripciones del podcast. A mí me vale, porque mi valor no está en mi descripción del podcast. Entonces, igual en el Parlamento Europeo hay muchas cosas que
que igual no tiene sentido que traduzcan personas como tal. Ahora, igual una ley, por decirte algo, una cosa legislativa así, en serio, que sí que va a tener repercusión, la palabra exacta, el matiz, igual ahí sí. O sea, hay que decir, tiene sentido y es donde la persona con todo el conocimiento que tiene lo puede hacer bien. Ahora, si estás en una conversación o algo así, igual sí que no lo sé. ¿Sabes? Al final quiero decir, Ya, que no se sabe, sí. eso es, depende de la Mm. calidad que busques, quizás, y también y de lo que aporte la persona, ¿no? Yo creo que ahí es donde va a estar el punto. Ujú. Sí, pero es muy interesante. Y bueno, también quería abrir este melón porque tú has hecho un máster en inteligencia artificial casi cuando, porque yo creo que se empezó a hablar de inteligencia artificial cuando lo de ChatGPT, digo a nivel mainstream de la gente de a pie. Pero tú empezaste el máster antes de que esto saltase, ¿no? Mm, ¿Cómo decidiste hacerlo? ¿Por qué? ¿Con quién lo estás haciendo? ¿Por qué decidiste hacerlo? ¿Dónde lo estás haciendo? mm. Vale, pues yo ya es eso, llevaba ya bastante tiempo un poco interesado por todo este mundo, pero sí más, al final yo por mi perfil más técnico, ¿no? Pues siempre más de programar y demás, ahí es lo que más había ido haciendo y viendo y probando, ¿no? Entonces, pues un poco de casualidad vi por Twitter este máster, que estoy estudiando un máster, eso no sé si lo había dicho ya, pero de inteligencia artificial para el sector público, ¿vale? A la hora de creación de servicios públicos, ¿no? Y es un máster muy interesante porque, primero, que es internacional, que a mí es una cosa que me gustaba. O sea, lo hacen varias universidades de la Unión Europea, así como en consorcio, y es la Politécnica de Milán, la Universidad Politécnica de Madrid, luego una alemana y otra de Estonia. Y digamos que está guay por eso, porque primero los profesores son un poco de todos lados y mola. Luego también por los alumnos, por la misma razón. Yo tengo compañeros y compañeras que son de, no sé, de Azerbaiyán o de incluso de Filipinas. Tengo una compañera que decir, de todo el mundo, es Qué brutal guay. y mola mucho. Eso por otro lado. Y luego por el propio tema en sí, de que está un poco cansado de hacer cosas técnicas, puramente técnicas, picar código, ¿no? Al final llega un punto también que me quería evolucionar y me pareció interesante esa perspectiva del diseño de producto, diseño de servicio unido a la inteligencia artificial. Y no sé, sí que es verdad que yo cuando entré se hablaba de inteligencia artificial, pero menos, evidentemente. Y este año ha sido muy loco porque, claro, incluso el propio máster, imagínate, ¿no? Ha sido muy, Claro. incluso los profesores, que o sea, ha sido como muy cambiante todo. eh, Muchos materiales incluso los han cambiado para adaptarse un poco a todo esto, ¿no? Y ha sido muy interesante. Y bueno, pues eso, o sea, ha sido una experiencia también mía personal de probar algo nuevo, ¿no? Algo menos técnico y más de diseño, de profundizar desde otra perspectiva. Y me ha molado mucho. ¿Y qué tipo de profesores son? Porque esto es tan nuevo que ¿quién da estas? O sea, ¿quién tiene el conocimiento de esto? Pues es que hay gente que ya hacía cosas de inteligencia artificial hace 20 años, ¿eh? O sea, de hecho, investigo, o sea, hablo con una persona que investiga o ha investigado inteligencia artificial desde hace 20 años. Yo la entrevisté en el podcast, ¿no? Y es uno de mis profes de Madrid en concreto. Y se llama Oscar, es un crack. Y claro, no se llama inteligencia artificial, antes no se llamaba así. Entonces, su departamento y su grupo de investigación es sobre ontologías. Por ejemplo, claro, eso es Ujú. una movida que tampoco vamos a entrar al debate, ¿no? Pero es como cómo se organiza el conocimiento, así muy simple, a nivel de los datos de entre distintas organizaciones y demás. Y claro, es que sin todo ese avance que ha habido en los últimos años en cosas como esa, no se podría haber hecho un ChatGPT, quiero decir, o cosas de ese estilo que son ¿sabes? El producto de todo eso, ¿no? Claro. Entonces sí que hay años y años de investigación y alucinarías la cantidad de gente que ya hacía cosas. Lo que pasa es que, claro, ahora lo que ha cambiado en el último año y pico, bueno, vamos a decir, los últimos 5 años, poner así un poco así más ventana, lo que ha cambiado es que tenemos ordenadores más potentes, servidores más potentes, más capacidad de hacer cosas y también que se han escaneado, por decirlo así, muchísimos textos y se han producido, no sé, los blogs, Wikipedia, tal. Entonces, claro, ya con todo ese conocimiento al alcance, es unir los puntos, ¿no? Pero a nivel teórico, incluso a veces utilizan modelos como que se plantea, o sea, teóricamente se planteaban igual hace 50 años, ¿eh? Muy fuerte. Qué fuerte, qué Mm, fuerte. Y claro, ahora como ChatGPT es un producto, que me ha gustado mucho esa frase, todo el mundo está hablando de ChatGPT y todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial.
y se intuye un poco de humo, solo se intuye un poco, en Twitter, porque cada vez más chavales de 16 años están ganando dinero con herramientas, con yo qué sé, es que ya no me sé ni la frase porque me da vergüenza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto humo en la inteligencia artificial? ¿De quién nos podemos fiar? Brutal, sí, sí, yo a veces me ahogo, del humo, brutal. Pues yo no conozco tampoco a esos chavales de 16 años que son millonarios usando ChatGPT. Quien lo conozca, por favor, que nos lo diga, porque estamos buscándolos, ¿vale? Eh, pero yo creo que al final es lo que vende. O sea, pues creo que fue el año pasado, en 2022, la palabra del año, según, pues no sé ni qué organización, una organización que hace todos los años como ¿No es la la palabra del RAE? año. Yo creo que no es la RAE, es otra. ¿No? Bueno, Mm. puede ser la RAE perfectamente, pero no Sí, sé, la que la sea. que sea. Dice todos los años la palabra del año. El año 2021 fue vacuna, ¿vale? O sea, que decir, con sentido, ¿no? El año Sí, 2022 fue inteligencia artificial, que además me hizo gracia porque son dos palabras, pero bueno, la ya. palabra del año es inteligencia artificial. Y claro, es un poco, yo creo, la idea, ¿no? Que es como lo que vende, ahora se habla de inteligencia artificial y de hecho es así. O sea, tú si dices un tweet, eh, mm, ¿cómo he conseguido ganar 3.000 euros hoy usando ChatGPT? Estoy seguro que lo petas. O sea, estoy seguro que miles de personas te van a dar like y retweet. Y te van a preguntar, ¿y cómo lo has hecho? Y no sé qué. Y vendes lo que sea, un curso. O sea, yo creo que al final es lo que vende y hay mucha gente muy malintencionada que vende con eso. Entonces, yo creo que, como todo, también hay que tener dos dedos de frente y no sé, habrá gente, igual hay una persona que se ha hecho millonaria en 2 días usando ChatGPT, no sé, pues ojalá por esa persona, me alegro mucho, pero lo más normal es como todo que por muy interesante y muy potente que sea esa herramienta, tienes que saber usarla, tienes que profundizar, aprender, entender, comprender y evidentemente está guay que ganes dinero con ella y que la utilices, o sea, perfecto, pero también hay que ser realistas y no sé, o sea, como todo, ¿no? Cuando va saliendo, pues hay siempre un marco de oportunidades y demás, pero es limitado, puedes tener suerte un día, pero no siempre, y por lo siempre hay muchísimo humo y mucha gente que se gana la vida vendiéndote. O sea, mucho, es que me hace gracia porque es como, te vendo, te hago un curso para decirte cómo ser millonario usando esto. Como, vamos a ver. Entonces, ¿para qué necesitas hacer un curso y venderlo? O sea, Claro, primero, si ya si eres rico. exactamente. Si fueras rico, o una de dos. O no lo haces porque estás descansando de vacaciones y demás. O bien lo deberías hacer de forma altruista porque, no sé, ya eres rico, pues bueno, pues comparte la riqueza y la abundancia, ¿no? Entonces, no sé, a mí me da más, pues eso, que es una moda de ahora, se pasará, vendrá otra, no sé, la que sea, y ya pues nadie se acordará de la inteligencia artificial y oye, pues genial. Para los que nos gusta Mm. de verdad y sabemos y queremos saber, ya tendremos la oportunidad bien, yo creo. Sí, yo creo que queda, ¿eh? Yo creo que todavía le queda un rato a esto. O sea, no creo que sea algo pasajero, como lo de, ya no me acuerdo, lo de Meta, lo del Mm. metaverso. Yo creo que esto va a ser un poco más heavy. Pero sí, yo pienso como tú. Y sí que me gustaría destacar que tú sí que has divulgado conocimiento real, sin humo y con personas que saben en tu podcast, que casi no lo has mencionado, de iCoffee Podcast y en tu newsletter. Entonces, justo te quería preguntar por eso, un poco por qué empezaste ese proyecto y cuáles son como tus próximos pasos con él. Vale, sí, muy buena pregunta, que ya se nos pasaba ya todo el podcast y no había hablado de mi libro, ¿no? Y no he venido a hablar de mi libro, pero oye, está bien hablar de él, ¿no? Pues sí, o sea, pues tengo eso, un podcast que empecé pues en 2000, a final de 2022. Pues eso, cuando empecé con el máster y empecé también yo por mi cuenta a investigar cosas, también a la vez empecé a ver mucho contenido en formato podcast y me pareció súper interesante. Y dije, pues voy a hacer mi granito de arena. O sea, te empecé a escuchar a ti, que te he escuchado ya todos los capítulos, a muchas otras personas y demás, y digo, pues voy a intentar, no sé, hacer algo yo por mi cuenta, también experimentar eso, ¿no? De emprender un poco, y me apeteció crear contenido de inteligencia artificial. Sí que además es gracioso porque vas evolucionando, ¿no? A medida que vas creando contenido, empecé hablando yo solo, y luego me di cuenta que lo que me apetecía mucho más era tener ese marco de conversación con una persona, ¿no? Aprender las dos personas de algo, ¿no? Y nada, pues empecé a hacer conversaciones, ¿no? Con distintas personas. Em,
yo diría que tengo como dos tipos de capítulos hasta ahora. Personas como igual tú, que simplemente, pues, poco egoístamente quería tener una conversación contigo porque soy muy fan tuyo de hace tiempo y además quería ver cómo igual en tu sector podría utilizarse la inteligencia artificial y hablamos un poco de Ujú. eso, ¿no? Pues como, por ejemplo, el marketing podría ser interesante y demás. Y luego tengo conversaciones con personas que hacen inteligencia artificial, como decía este profesor, por ejemplo, o gente igual que está ahora haciendo cosas que creo que van a petarlo pronto, que son de temas de voces sintéticas, pues eso, clonar voces, o sea, piensa la repercusión que eso tiene a nivel de la creación de contenido ¿no? En lo que sería, ¿no? Poder clonar tu voz. Ya, ya. No te Qué digo ya que miedo, la ¿eh? uses para tu podcast, pero yo qué sé. Es que imagínate que te equivocas en una parte y quieres corregirlo así, fácil. Sí, pero Brutal. me da mucho miedo que de repente se pueda manipular. Que yo ahora de repente cambio lo que sea y tú das otra respuesta o cosas así. Pues es que eso ya es técnicamente posible. O sea, hay un modelo, a mí eso ya me petó la cabeza, se llama Val-E, Vali, creo que es como se dice, pero bueno, si lo Ujú. quieres buscar, Val-E, que dice que en 3 segundos de tu voz, o sea, si te escuchan 3 segundos, ya son capaces de clonar tu voz. Dios. Claro, o sea, ¿cuántas horas de podcast tienes tú ya? O sea, sí, evidentemente, eh, suena un poco así, pero ya, por ejemplo, yo le he dicho a mi madre, por ejemplo, le he dicho, si alguna vez te llamo y piensa que soy yo, duda. O sea, que decir, te pido dinero, yo qué sé, algo así, dúdalo mucho, porque, y es un mensaje ya para todo el mundo, hay que dudar mucho, tampoco estar ¿no? en el absurdo y pensar que, no sé, tampoco hay que tener miedo a la vida, ¿no? Pero hay que dudar y yo creo que al final el que te clonen la voz es fuerte, pero al final también te quiero decir, una persona que te conoce sabe perfectamente si eres tú o no. Aunque la voz sea perfecta, que tampoco es perfecta a día de hoy, ¿vale? Pero aunque fuera perfecta 100%, evidentemente, si alguien te conoce, igual no sé, de la forma en la que te expresas mismamente, ya ahí se notaría, ¿no? Pero bueno, que aún así es un mundo muy heavy. Entonces, en el podcast lo que hago es un poco hablar de eso y de cómo eso puede impactar a la sociedad, cómo o sea, es una reflexión, ¿no? También de todos esos avances. Y ya te digo, mi línea o lo que yo pienso y quiero creer es eso, que es evidentemente algo muy potente, muy beneficioso, que es transformador y disruptivo, vamos, claramente, que no se puede negar la existencia. O sea, no puedes decir esto no existe o no quiero que exista, porque va a existir sí o sí contigo o sin ti. Pero también hay que prepararse y desde un punto de vista ético, legal, no sé, moral, como acabamos de decir, ¿no? Y estar preparados también a todo lo que otras personas que no tienen ni moral, ni ética, ni nada, pueden hacer contigo, ¿no? O de forma ilegal. O sea, es brutal y pasarán cosas y cada vez pasarán más y seguro que dentro de poco habrá ejemplos de lo que he dicho yo, de personas que les hacen un phishing, pero clonándoles la voz. Esto Ya. estamos a O días. sea, como lo del WhatsApp de soy tu hijo y me he quedado Sí. sin dinero o lo que sea, pero por teléfono, que es mucho más real. Claro, Qué es que tú puñetero imagínate, miedo. yo te digo, con la cantidad de voz que tienes tú ya, bueno, es que con lo que yo he hecho en este No, no, podcast a ya, mí quiero ya me decir, pueden hacer. ya se puede. Si con 3 segundos ya en teoría se puede, con horas, claro, ¿qué pasa? Bueno, primero eso es ilegal, ¿eh? Eso hay que decir que es súper ilegal, ¿vale? Porque la voz es un dato personal, al menos en Europa, con el RGPD, es muy claro eso. La voz te identifica como persona, o sea, yo creo que mucho, y no puedes usarla o sea, sin consentimiento de la persona. O sea, eso clarísimo, ¿no? Pero claro, el phishing también es ilegal, quiero decir, o sea, que te suplante la identidad es ilegal también y ya se hace, ¿no? Entonces, pasará de gente, pues eso, que es que lo veo muy claro, que decir, que te clonen, por ejemplo, tu voz y te escriba un WhatsApp a tu madre o le mande una nota de voz, imagínate, con tu voz, pidiéndole dinero porque, no sé, has perdido la cartera o lo que sea, ¿no? Y ya va a ser mucho más sofisticado, evidentemente. Mm, Qué fuerte, qué mm. miedo. Madre mía. Bueno, nos hemos ido un poco. Entonces, ¿qué va a Sí, pasar con tu podcast? Porque yo quiero saberlo. Porque tienes que contar sí, estas cosas, que estas cosas, si no, ¿cómo la gente se va a enterar? Yo creo que tienes que hacer bueno, ya te doy una sugerencia en público, este tipo de cosas, un podcast contando las novedades de la IA y lo que puedes hacer. Porque mm, me parece súper interesante. O sea, esto si no, ¿yo dónde me puedo informar sobre esto? De alguien claro. que sepa, porque no quiero leer al de Twitter que miente y cuenta esos hilos. Yo quiero algo documentado. Pero bueno, esta es mi sugerencia. ¿Cuál es tu plan?
Pues, no, pues es buena sugerencia. O sea, de hecho es un poco mi intención. Otra cosa es que lo consiga mejor o peor. Pero sí, sí. O sea, yo digamos que hasta ahora también, pues eso, he hecho contenido en inglés. O sea, si lo buscáis. Por un poco también por la temática internacional del máster. No sé, han venido incluso compañeros del máster a hablar. O sea, al principio lo pensé hacer en inglés porque sabía que podía llegar a más personas. Pero paré. Ahora hice un parón de la primera temporada, hace un poco realmente. Y mi idea es, después de verano, quiero retomarlo. O sea, de hecho, me muero de ganas de retomarlo. No lo estoy retomando porque ahora mismo estoy con más cosas y no me da la vida, ¿no? Pero es que me encanta mucho lo que es, disfruto mucho haciendo podcast, ¿no? Y yo mi idea es, en septiembre, primero, trabajar en crear un sistema lo más automatizado posible del podcast, ¿vale? Porque yo ahora, como decía, a pesar de que uso inteligencia artificial para asistirme, digamos, en descripciones y tal, todavía es muy manual, porque utilizo ChatGPT, le paso las preguntas, no sé qué tal. Quiero ver si soy capaz de hacerlo mucho más rápido, ¿no? E incluso explorar de que se transcriba automáticamente el podcast con inteligencia artificial, me haga el resumen y todo como muy automático, y ya si lo puedo conectar a algo, no sé, una plataforma que me publique ya en las redes y todo, bueno, eso ya sería la leche. Entonces quiero Buah, explorarlo. eso brutal. Eso sería incluso De eso sí que puedes hacer curso, ¿eh? De eso ya, ¿eh? sí. Y un producto que se pueda vender incluso, porque es Claro. una cosa súper útil. Pero bueno, eso sería lo primero. Entonces quiero explorar eso. Y luego también tengo una deuda pendiente, creo, que quiero hacer contenido en español también. Lo que pasa es que aún tengo un poco de dudas, o sea, al final no sé muy bien cómo lo voy a acabar haciendo, ni qué exactamente, pero yo ahora, si me voy a mojar un poquito, sí que creo que me molaría hacer como dos podcasts, que sea como el mismo, pero uno versión inglés y otro español. Evidentemente, o sea, lo que no voy a hacer es andar traduciéndolos o algo así, porque creo que no es bueno, ni repitiendo incluso, o sea, creo que eso igual no. Pero sí que igual el hecho de decir, pues igual una semana hago en español y otra en inglés, o algo así. Y evidentemente, pues las personas serán distintas, se tratarán temáticas distintas, pero bueno, sí que en suma todo va a tratar parecido de todos estos desafíos, retos, cosas nuevas que vayan llegando, el cómo lo vamos a gestionar, cómo alguien lo está gestionando, aprendizajes y un poco algo así. Ya te digo, Ya, ahora mismo veo como septiembre, ¿no? Como un punto donde quiero empezar de otra manera, más sostenible. También porque hasta ahora lo hago en audio, como son en inglés, que, bueno, creo que hablo más o menos bien, pero no es mi lengua materna, me claro. equivoco mucho, soy muy perfeccionista y lo edito mucho. Entonces, me lleva mucho tiempo y eso tampoco puede ser. Entonces, tengo que tomar decisiones en base a hacer algo más sostenible porque si no, tampoco, o sea, no quiero quemarme tampoco. Mm. Ya. Es muy duro hacer un podcast, o sea, la gente que si no tienes un podcast y estás oyendo esto, no es grabar un episodio como estamos haciendo ahora y ya está. Esta es la parte más fácil y más chula, porque es la que estás hablando. Luego la otra parte de descargar, editar, publicar, crear los vídeos y luego lo de siempre, que tú puedes tener un podcast y lo tienes ahí en Spotify, pero como no le des bombo y lo publiques y le des visibilidad, nadie te va a conocer. Y esa parte o sea, mal dicho, es un coñazo. O sea, es todo el rato darle difusión, porque si no, no lo hagas. Entonces, yo creo que es un sistema que toda la gente que tiene podcast va a demandar, porque es muy complicado. Yo cada vez tiendo a ir más rápido, ¿eh? O sea, yo sí que me noto que cada vez, pero porque he delegado también la parte de cortar los vídeos. Pero bueno, ya más o menos voy un poquito más rápido, pero no he encontrado una manera de automatizar todo. Es que es brutal Sí. porque se pierde mucho tiempo en eso que al final es que es un rollo. O sea, es que a mí se me va la vida. Editando, vamos, también conseguí que me echaran una mano y menos mal porque es que si no, es que mucho tiempo, ¿eh? Y parece que no. Entonces sí que una de dos, o acepto que me equivoco, más sobre todo hablando en inglés y ya está, y lo acepto y da igual, que puede que sea una buena solución, o bueno, pues no sé, tengo que hacer algo para que se edite más automáticamente, no sé si eso se podrá, pero bueno, quiero explorar un poco eso también. Mm. Ya, tampoco obsesionarte, ¿eh? O sea, en plan, como consejo de persona que no edita casi nada, te digo que tampoco pasa nada. O sea, es verdad que al hacerlo en inglés te entiendo porque si te equivocas en una cosa como que alguien de la lengua inglesa igual dice, joder, ¿qué ha dicho?
pero yo no me obsesionaría tampoco con eso, la verdad. Porque Ya. luego el que lo escucha, el oyente, tampoco prioriza eso, salvo que sea un espanto y un horror, pero que no creo que sea el caso. Claro, o sea, al final yo también pienso eso y además hablamos de cosas concretas, o sea, lo importante entiendo, quiero pensar que es el contenido. Y quizás un poco como toda la forma, ¿no? A nivel de que se oiga bien y tal, bien. Pero a nivel de si igual la pronunciación no es perfecta o algo así, quiero pensar que da más igual. Pero claro, luego te escuchas, es un ejercicio brutal, no sé si te pasa a ti. Te escuchas y repites un montón de palabras. Eh, no sé, dices mil veces Yo es que no me escucho, ¿eh? Intento no escucharme, pues mejor. porque Y me da claro, vergüenza. es que es una cosa que además es muy fuerte porque te escucha alguien que no eres tú y entiende que está bien. Pero claro, igual tú estás hablando y tu forma de hablar es repetir, no sé, o sea, es como si dices, es repetir, yo sé, algo así, Sí. ¿no? Y ya eso, luego lo escuchas y dices, ¿qué he dicho? ¿Por qué hablo tan mal? No sé, y te vuelve loquísimo. Entonces yo eso lo he ido borrando, tal, pero claro, igual lo que tengo es que aceptar que no tiene por qué ser perfecto y es válido igual, ¿no? También eso Sí, es o algo trabajar que... en no decirlo. O sea, como trabajar más la parte de muletillas, ¿sabes? Como yo creo que va a ser más a largo plazo te va a compensar. Mm. Sí, y sí que, a ver, también es verdad que he ido mejorando, ¿eh? O sea, poco a poco, pero la parte chunga es que, claro, cuando haces entrevistas, la otra persona puede que sea un dolor en ese sentido, ¿no? Y, claro, a ver, ¿qué quiero decir? Que hay una persona que ha venido a tu podcast, que ha dado su tiempo, su conocimiento y lo menos que, o sea, y no le puedes pedir que también sepa hablar perfectamente, un hilo perfecto, tal. O sea, al final ahí está para hablar de lo que sabe y, ¿no? Y creo que ese es el valor. Entonces, sí que es verdad que al final no depende ni de mí siquiera, o sea, depende de la otra persona y eso es difícil. Entonces, Mm. yo creo que es cuestión de aceptar eso y vencer un poco ese miedo, ¿no? De que esté todo perfecto y de que da igual. Yo creo que ahí es la clave. Mm. Ujú, total. Y hablando un poco de ese miedo, ¿tienes más miedos como nuevo creador de contenido? ¿Cómo te sientes con porque tú al final eres estudiante, entre comillas, del máster, eres trabajador para una empresa y ahora te has metido en el follón de crear contenido. ¿Cómo te sientes en eso? Pues un poco impostor, no te voy a engañar. O sea, mm, bueno, ya me lo voy creyendo un poco más, ¿eh? Pero, por ejemplo, tú dijiste eso al principio, ¿no? Que nos vimos en persona con más creadores, hicimos un evento, bueno, y también, pues eso, he conocido a más Un personas. evento. Un evento, La fuimos a... comida. Bueno, oye, que luego hubo helado, crepe y todo, ¿eh? O sea, Sí, casi eso ya puede ser sí. evento. Em, pero no sé, que eso al final es raro, ¿no? Quiero decir, porque el pensar que eres como, estás ahí como con gente, no sé, es un paso que ya creo que ya me voy creyendo un poco, entonces bien. Pero sí que es verdad que cuesta, o sea, no es inmediato, ¿no? Y luego también, pues yo creo que al final el miedo como a que igual lo que haces no gusta del todo. O sea, al final, a ver, yo lo hago porque yo me gusta así hacer las cosas así. Yo siento que es como se tienen que hacer. Pero evidentemente es fastidiado al final también el que, por ejemplo, a mí me han dicho muchas veces, ¿por qué no haces vídeos de TikTok? Por ejemplo, ¿no? Me han dicho muchas personas que a nivel de inteligencia artificial ahora se mueve mucho por ahí, TikTok es súper fuerte y yo soy muy consumidor de TikTok, las cosas como son, o sea, de ver vídeos de perritos, gatitos, o sea, es que me encantan Mm, y de viajes por el mundo también. Pero claro, yo creo que mi contenido o lo que yo quiero hacer no cabe en 60 segundos. O sea, a mí me gusta una reflexión de vamos a hablar de cómo, no sé, las voces sintéticas pueden ser una revolución bien y mal en el mundo. Evidentemente, eso, 60 segundos te puedo contar el chascarrillo y eso no aporta nada. Y yo eso no quiero hacer eso porque no quiero ser famoso, tener millones de suscriptores, seguidores. O sea, ahora mismo no busco eso, busco hacer cosas que aporten un valor al mundo. No sé. Y de momento eso, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces tienes ese miedo de pensar que estás haciendo las cosas, no sé, a contracorriente o mal o no sé. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que, pues eso, no tengo millones de seguidores, pero cada día voy teniendo más y sobre todo lo hago, pues eso, desde lo que yo creo que es lo bueno y por eso quiero seguir y por eso, de verdad, lo echo muchísimo de menos. O sea, de hecho, me está gustando mucho hablar contigo porque es eso, un poco como hacer otro podcast, ¿no? Después de un tiempo que no hacía. Mm.
Ya, es como que motiva, ¿verdad? Yo también te he dicho al principio, llevo sin grabar un podcast bastante tiempo porque me metí la panzada de grabar un montón y mola mucho esto. Entonces, es verdad que, y también hacerlo un poco como a ti te salga. O sea, no lo que le ha servido al gurú de turno, sino hacer un poco que obviamente siempre es mejor cumplir X tics y hacer X cosas que pueden funcionarte, pero creo que si no sigues un poco lo que a ti te llena o lo que a ti te gusta hacer, no va a tener sentido, creo. Sí, yo creo Entonces, que... está bien probar, pero Mm, siempre con tu esencia, que creo que es lo que le va a gustar a la gente. mm. Eso es, y yo no descarto igual en un futuro hacer vídeos de TikTok, quiero decir, ¿por qué no? Pero de hecho he hecho alguna prueba y es que no acabo de... No me gusta. Y ahora siento que lo que me gusta es hacer podcast de una cosa concreta, de una forma concreta. Y voy a aquí lanzar no sé, abrir un melón, vamos a decirlo así, de que también hay que crear contenido un poco desde el egoísmo, ¿eh? Quiero decir, ¿qué es lo que quieres hacer tú? ¿Qué es lo que quieres disfrutar tú? Y por supuesto, a ver, pensar en las más personas, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que ahí también es importante, porque si a ti no te gusta lo que haces, probablemente no hagas nada bien. O sea, probablemente no. O sea, es algo o que vas a durar muy poco o que no esté bien, porque al final es lo que dices tú, no tiene tu esencia, no tiene tu forma de hacer las cosas y vamos, que va a ser pan para hoy, hambre para mañana y no. Hay que probar a hacer lo que quieres de la forma que quieras. Y si a ti te gusta hacer hilos de Twitter, pues hazlos, por favor, sin humo, por favor, petición popular. Pero si te gusta, yo qué sé, vídeos de TikTok, para adelante. Quiero decir, también está genial, ¿no? Yo lo he dicho porque yo lo que yo siento, a mí me gusta mucho hablar, se nota, o sea, quiero decir, hablo mucho, perdón, córtame si quieres, Oye, no. pero me gusta mucho hablar y me gusta, pues eso, tener una conversación así, pues entre dos personas, aprender y ahí es donde yo disfruto mucho. Y Y quiero mucha gente hacerlo así. disfruta escuchando eso. Yo, por ejemplo, que me enseñaste el podcast de Una vida a tu medida, que duran 4 horas, pues tío, a mí me gustan, en plan, es verdad que no me lo escucho de seguido, pero igual es un podcast que te dura una semana, pero yo lo consumo también, igual que también consumo un vídeo corto, pero es verdad que me quedo más con el contenido, o sea, si ahora me preguntas, recomiéndame algo, te voy a recomendar antes el podcast de Una vida a tu medida, que es un podcast que a mí me ha transmitido un mensaje y que me ha calado, que un TikTok de 1 minuto que he visto y se me ha olvidado. Entonces es verdad que depende, hay consumidores de todo tipo. Justo, justo, no, y ahí está la virtud, en la diversidad, ¿no? De contenido. Y hay quien hace vídeos de YouTube y está genial, y hay quien hace podcast y está genial, y hay quien hace todavía texto, que parece algo como un blog, ¿no? Como algo muy antiguo ya, pero hay gente que lo hace, lo consume y disfruta muchísimo. O sea, lo importante yo creo, también como un mensaje, es que se tiene que inspirar a todo el mundo, no a crear por crear, pero si sienten que quieren hacer algo, probar y dejarse llevar y experimentar. Y si te gusta, pues seguir y ya está. Y es una cosa que al final seguro que te trae cosas buenas, aunque solo sea aprendizaje propio. Mm, Ujú, total, y conocer gente, que mira, estamos aquí por eso, o sea, que no nos conocíamos de absolutamente nada y probablemente si no hubiésemos estado haciendo cosas, sería muy raro que la vida nos hubiese juntado. Así que probablemente. Mm, siempre te llevas algo bueno. Oye, Alejandro, pues ha sido un placer, la verdad es que da para segunda parte. Si quieres mencionar dónde te pueden encontrar y el nombre de tu podcast y toda la info, porque creo que ha vale. sido muy interesante. Mm. Vale, pues yo, digamos, tengo una web donde está todo, que es www.alejandroperezperez.com. Ahí tenéis acceso a todo para contactarme, para mis redes y demás, pero bueno, ahí lo podéis encontrar. Luego, si no, pues también mi podcast se llama The AI Coffee Podcast, ¿vale? Traducido al español sería algo así como el podcast de la del café con una inteligencia artificial, algo Sí, así. O sea, en español suena fatal, ¿eh? Pero en inglés tiene como un punto, yo creo. genial. Oye, pues ha sido un placer, me lo he pasado súper bien, me ha encantado todo lo que has contado, así que agradecértelo y eso que ha sido muy buen rato. Mil gracias. Muchísimas gracias a ti, Olga. Para mí he cumplido un sueño hoy, así te lo digo de verdad. O sea, no es por decir, no te lo digo de verdad. O sea, sabes que soy muy fan de hace tiempo y me alegro mucho de estar aquí y nada, de que me hayas dado esta oportunidad de compartir un poquito esto contigo, que creo que está muy bueno.